Ingeniería de Montajes SRL nace en 1976 como una empresa de montajes y construcción de equipos, llamándose desde ese entonces, 1976, IDM. Su titular y creador, el ingeniero Enrique Lauría. Bienvenido, Enrique, ¿cómo le va? Mucho gusto, bien, buenas tardes. Bueno, siempre para fin de año, usted sabe, nosotros invitamos Sí. a los empresarios para que nos digan desde su punto de vista. Ustedes han tenido reuniones con gente muy importante, a diario seguramente deben recibir miles y miles de versiones, no que el dólar se va a 12.000, no, que se esto, que el otro. Bueno, esa es la idea, señora. Sí, a propósito, me la deja picando, Andrés. Ingeniero, ¿cómo termina el año en su empresa? ¿Cómo ha vivido este transcurso y qué está previendo? Porque los empresarios, como recién nos decía Nelson, él ya compró, ya, digamos, la previsión ya la hizo. ¿Usted qué está previendo para el 2014? Bueno, son casos un poco diferentes, lo nuestro no es tan previsible, pero en el balance del año, digamos que, recordemos que empezó bastante movido y agitado. Fue el tema de la devaluación forzada, Sí, señor. Un poco de desorientación en la industria, que no sabíamos dónde íbamos a parar. Y yo creo que uno de los factores que influyó durante todo el desarrollo del año fue la astringencia monetaria. Sobre todo la falta de los dólares de comercio exterior, que provocaron que muchas industrias que están ligadas con nosotros produjeran menos por tener menos acceso a materias primas o insumos. Hay casos de empresas que podrían haber incluso exportado más de lo que importaban, pero al no permitírseles la cuota de importación, bajaron el nivel de producción. Respecto de lo que dice el ingeniero, a nivel nacional hubo dos posturas, bien divididas lamentablemente, cosa común en estos tiempos. Una que decía lo que el ingeniero acaba de mencionar y otra que se trataba de especulación. Bueno, en general la industria no especula, la industria produce. Si la dejan, produce y yo creo que es lo normal. Fíjense que en la parte de maquinaria agrícola el descenso es bastante pronunciado, relacionado con la actividad propia y los precios internacionales de los commodities que bajaron. Sí, hoy ha dicho el titular del Banco Central, Andrés Ingeniero, que están pensando en abrir de a poquito el cepo. Bueno, después lo vamos a charlar con Guida, pero digamos... Se nota que en un par de ocasiones han conseguido reforzar el tema de reservas, por ejemplo con el swap de China y algún préstamo del Banco de Francia, y entonces si mejoran las reservas y aflojan un poquito el tema de comercio exterior, va a mejorar todo. Fíjense una cosa, nosotros estamos muy relacionados con la industria automotrices. Sí. Las industrias automotrices no todas ingresaron en un programa bastante interesante que era el Procreauto, con el que se vendieron decenas de miles de autos. Pero hubo varias empresas que quedaron afuera, y no por voluntad propia. Las empresas que entraron y se beneficiaron de esto son las más antiguas radicadas en el país, que han desarrollado por esa antigüedad un complejo de proveedores locales que le permitieron mantener los precios en pesos. Las industrias más nuevas, las empresas más nuevas, que no entraron a Procreauto, General Motors, Honda, Toyota, las que se instalaron hace poco, no alcanzaron todavía a desarrollar ese conjunto de proveedores locales y tienen hoy un 70% de componentes importados. Por lo tanto, si el gobierno no les da las divisas para importar autopartes, no pueden fabricar para vender, porque lo que ocurrió en este caso fue que si querían producir para Procreauto tenían que traerse los dólares de sus casas matrices. En ese momento el dólar estaba a 13 pesos. Claro, la diferencia no y daba. Después tenían que vender con el dólar de 8.50. Claro. Evidentemente esas empresas quedaron afuera. Y algunas que ya estaban mejor posicionadas se beneficiaron. Ingeniero, tiene una charla así en estos días de reuniones y demás, le piden una palabra con la cual definir el 2014. ¿Cuál elige? ¿Conflictivo? No, confuso. Fue un año confuso. Se ve que ya se lo han preguntado. No, la respuesta me salió sola porque conflictivo. No, también. Sí, probablemente el año que viene sea más conflictivo por el tema de las elecciones. Sí. Va a haber una puja distributiva entre los pedidos en paritaria, sobre todo. Bueno, ya se ha adelantado un poco, Sí, me pero parece. ya escuché a algunos sindicalistas que están hablando de 50%, cuando las empresas argentinas no están ni ahí en condiciones de afrontar estos gastos. ¿Por qué? Y porque tenemos una previsión de valor del cambio
de 8.50, 8, no sé, para la época de las paritarias va a estar en 9. Entonces, si usted pide 50%, va a ser el 50% en dólares. Y descoloca a toda la industria nacional. Ese es Y un tema. perdemos mercado. Y bueno, no sé qué va a pasar. Ese es un tema, ingeniero. Y el otro tema tiene que ver más por el rubro al que usted se dedica, el tema energético. ¿Cómo lo ha tratado y cómo cree que lo va a tratar el año que viene? Bueno, el tema energético también es algo notable, porque yo me acuerdo cuando fue el boom de los precios de las carnes, y el gobierno planchó los precios e incluso perdimos cuota Hilton y se dejó de exportar para darle prioridad al consumo interno. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Más cerquita el trigo. Cuando se dispararon los cereales, pasó lo mismo. Se cerraron las exportaciones para favorecer el consumo interno con los precios bajos y yo estoy de acuerdo en parte con esa política de premiar el consumo interno, que es el motor de la economía. Pero ahora el petróleo bajó a la mitad y yo no veo que nos hayan bajado los combustibles en la estación de servicio. No se ha descreído, ingeniero. Ya dijo Kicillof que en cualquier momento unos centavitos nos bajan. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, unos centavitos, pero bajó la mitad el petróleo. El tema está en que las vacas son de los hacendados, el trigo de los chacareros y el petróleo de ellos. Es decir, es la caja. Como no tienen acceso a financiación internacional a costo accesible, como lo tiene Bolivia, Paraguay, no sé, al 4 o 5%, a nosotros nos piden el 11%. Entonces, ¿cómo se financia YPF? Que Galucho hace lo que puede. La estación de servicio es la fuente de divisa genuina que tiene. Por lo tanto, no creo que nos bajen. Sí, pero además todavía Vaca Muerta, que es lo que la niña mimada de Galucho, falta mucho. Por lo tanto, ahora dependemos de la importación. Y claro, eso es lo pero que a Vaca Muerta mucho. la están, digamos, le están quitando interés la política de los países árabes. Porque los países árabes, en contra del shale oil de Estados Unidos, con el que prácticamente se están autoabasteciendo, y cuando los árabes hacen la cuenta y dicen el shale oil cuesta $80 el barril extraerlo, entonces vendiéndolo a 100, $110, ellos ganan plata y nos dejan sin mercado, vamos a bajarlo. Es una geopolítica. ¿Yo? Vamos a bajarlo, ¿hasta dónde? Hasta donde a ellos no les convenga la extracción y nos vuelvan a comprar a nosotros. Entonces en esa puja que va para abajo, van en el camino, están fundiendo a Rusia, Venezuela, Irán, pero es una guerra mortal. Están trenzados dos pesos pesados muy peligrosos que son los países de la OPEP de Arabia, porque Venezuela no pertenece ya a eso, y Estados Unidos. Ingeniero, estamos en el medio de esa guerra. ¿Qué recomendación le daría, o recomendación, o bueno, sobre qué punto usted insistiría con los candidatos o los precandidatos a gobernador en nuestra provincia? El clamor popular hoy se ve para un solo lado. El primer tema para mí hoy es la seguridad. Está todo el mundo clamando por seguridad. ¿Y usted cree que hay algún tipo de respuesta que podamos ver un resultado en el corto tiempo? Usted lo dijo antes, están íntimamente relacionados con el narcotráfico. Y si esperan combatir el narcotráfico persiguiendo al que vende, yo digo que eso fracasó durante toda la historia porque el que vende no es la persona, es el mercado que demanda. Mientras nosotros tengamos esta clase media que tenemos hoy, que no sé de dónde salió consumiendo drogas, clase media, media alta y alta, que es la que provee el efectivo, porque el Paco de la villa no es el que da la plata grande del narcotráfico, es la clase media, media alta con la cocaína. Entonces nosotros, nuestra clase es la responsable de todo esto. Y nuestra clase se forma en la escuela y nosotros tenemos que empezar a formar ahí el combate al... Usted puede encarcelar a un traficante y aparece otro, aparecen dos, no uno. Ingeniero, se multiplican. Sí. Ingeniero Mari, hay una postura, yo no sé si pesimista o realista, cada uno tómela como crea conveniente, pero que a todas luces dice que no le pudieron ganar México, Colombia, Estados Unidos lo maneja con la DEA, ¿qué le vamos a ganar nosotros? Y si Estados Unidos es el país consumidor número uno. Con esa resignación no tenemos que hacerlo. Claro, ¿no? pero es el país consumidor número uno porque también tiene la clase más pudiente, la clase con el mayor poder adquisitivo.
Esa es la que le da de comer al narcotráfico. Tenemos que trabajar sobre eso para que Ahora, dejen yo digo despidiéndolo al ingeniero, ¿no? Digo, hay hechos tremendos, como nos enteramos en el Senado de la Nación de Estados Unidos sobre la tortura de la CIA, qué sé yo, Sí. pero también Ah, hay sí. un tipo, y con el mayor respeto lo digo, como el Papa que lucha por la paz y consigue cosas. Entonces me parece que no está todo perdido. No, por supuesto, pero tenemos que tener voluntad. Y el problema está en definir y acertar con el diagnóstico. Si le erramos con el diagnóstico, erramos con la medida que vamos a tomar. Evidentemente, persiguiendo a ese tipo que vende ahí en el búnker, no vamos a corregir el problema del narcotráfico. No es por ahí. Ingeniero, Yo creo que es más de fondo. que tenga un 2015 no tan confuso. ¿Te parece? Ojalá, pero es un año Es un buen electoral. deseo ese, Andrés. Es un Gracias, año ¿eh? electoral. Y en nombre de la familia Brizaboa les agradece el haberlo acompañado. Muy bien, sponsorizando muchísimas este gracias espacio, ¿eh? y le retribuyo. Gracias. Ya volvemos con el tercer tramo. Ya el ingeniero Lauría abrió la cosa desde el punto de vista económico. Bueno, vamos a cerrar con un empresario y economista como Daniel Guida para ver su balance 2014 y su... Si es confuso o no. Ah, no. Qué palabra metió el ingeniero, ¿eh? Ya volvemos, señores.